presidente. Buenos días. Preguntarle por un lado de esta compra de la refinería, ¿qué va a pasar con el producto que ahí se refina y si tiene previsto en algún momento visitarla? ¿Una visita, dices? Ajá, si tiene previsto en algún momento visitar la refinería y qué va a pasar con el producto que ahí se refina. Hay un acuerdo para que se refine crudo de México y también crudo del mercado internacional. Y la gasolina o las gasolinas, el diésel, todo se va a comercializar en nuestro país, porque ese es el objetivo principal. Es una refinería que tiene muy buena comunicación, puede transportar crudo por ferrocarril, por ductos y desde luego por mar, embarcaciones, en buquetanques. Está enfrente de Tuxpan, que es el principal puerto petrolero de México. Me refiero a puerto importador, porque ahí llegan buquetanques y ahí están los ductos. Por ejemplo, el que abastece a todo el Valle de México es el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco. Entonces, Deer Park está enfrente de Tuxpan. Entonces, los costos de transporte son muy reducidos. No tengo pensado ir, por eso fue Octavio Romero Oropeza, pero sí vamos a estar muy pendientes y Pemex va a manejar la refinería, se va a mantener el mismo equipo. Hablaba yo del 85% de capacidad de operación. Es importante, o sea, es una refinería que puede procesar hasta 320,000 barriles de petróleo crudo y está actualmente procesando 85%, o sea, de ese total de los 320,000. Cuando nosotros llegamos al gobierno, las 6 refinerías de México estaban procesando 38%. Ahora las estamos subiendo, ya estamos arriba del 55%, pero esta está en 85%. Claro, las refinerías que nos dejaron estaban en muy mal estado. Llevamos 3 años invirtiendo. Hemos invertido en 3 años más de 60,000 millones de pesos para las 6 refinerías. Esto es a razón de 10,000 millones por refinería, porque las estaban dejando el abandono por completo. Es más, estaban vendiendo al interior de las refinerías ya plantas. Hay casos en donde ya al interior, por ejemplo, la refinería de Tula, 2, 3 plantas son de empresas extranjeras. Una gran irresponsabilidad. Y de milagro
no las vendieron, no les dio tiempo. Es como lo de la entrega de los campos petroleros. Hicieron convocatorias, las llamadas rondas. Afortunadamente solo enajenaron el 20% del potencial petrolero del país. Y de eso que entregaron, que es importante que se sepa, que son 110 contratos, solo 2 están en exploración y producción. El resto está en lo especulativo o en lo improductivo. Ya los que recibieron las concesiones, influyentes algunos, ya vendieron a otras empresas que tampoco están invirtiendo. Pura especulación. Lo mismo que hicieron con las concesiones mineras. No lo olvidemos eso. Imagínense que entregaron en el periodo neoliberal 120 millones de hectáreas. El territorio nacional tiene 200 millones de hectáreas. Entregaron el 60% del territorio nacional. Estados casi completos. Los propietarios de la tierra ni siquiera se enteraron de que ya lo que estaba debajo de sus ejidos, de sus pequeñas propiedades, ya estaba concesionado, ya está concesionado. ¿Cuándo iban a terminar de explotar 120 millones de hectáreas del territorio nacional? Nunca. Entonces, ¿para qué entregaron todas estas concesiones? Para la especulación financiera. Tienen la concesión y la negocian en el mercado financiero, que además no pagaban impuestos. Ahora hasta están devolviendo concesiones porque ya tienen que pagar impuestos. Ahora ya no son esas 120 millones de hectáreas, ya es menos, pero no hemos cancelado ningún contrato, nada más es porque pues ya no les conviene el que tengan que pagar impuestos y no tienen inversión, no producen. Entonces, es lo mismo en el caso de Pemex. Por eso es importante el rescate de la refinación. Nos engañaron durante mucho tiempo de que para qué construir refinerías, que era mejor vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas. Imagínense, ahora estamos comprando como 400,000 barriles diarios. Cuando la crisis del huachicol, que nos rompieron ductos, la gente se portó muy bien, porque hubo desabasto. Sí, pero teníamos la posibilidad de traer la gasolina, estaban los barcos esperando descargar en Tuxpan y en otros puertos. Pero ¿qué sucedería hacia adelante si dependemos totalmente de las gasolinas?
y deciden no vendernos gasolinas. ¿Cuánto tiempo tarda un gobierno sin el abasto de las gasolinas? Es un asunto de seguridad nacional, de garantizar nuestra independencia, más si tenemos la materia prima, porque si se vende el petróleo crudo y compramos gasolinas, pues es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Si no tuviésemos el petróleo, pues entonces sí, hay que comprar la gasolina, pero tenemos la materia prima que se le puede dar valor agregado. Dicen, es que ya no es negocio. Pues sí, no es lo mismo que extraer el petróleo, porque extraer un barril de petróleo, ahora que está bien administrado Pemex, podemos sacar un barril o extraer un barril con costos de $5 y se venden $70, pues son $65 de ganancia, porque no se le paga renta a la naturaleza. Es un gran negocio. Entonces ya la refinación pues ya no da esa misma utilidad, es menos, pero significa mantener esa utilidad de la venta del petróleo crudo e incrementar todavía un porcentaje aún menor en la utilidad, dar trabajo en nuestro país, ahorrarnos el flete, que a veces no se toma en cuenta, y ser autosuficientes. Y todo esto con un propósito básico, central, que es el que queremos seguir cumpliendo, que no aumente el precio de los combustibles en términos reales, que no haya gasolinazos, que podamos decir, gobernamos y no hubo gasolinazos, como sucedía en otros gobiernos. Para eso, pues, se requiere de manejar Pemex con eficiencia, con honradez. Afortunadamente son muy buenos los obreros de Pemex, los trabajadores petroleros, son familias que han trabajado en Pemex desde la expropiación, abuelos, papás, muy buenos ingenieros, muy buenos técnicos, y con ellos estamos levantando esta empresa que es de la nación, es de todos los mexicanos, y que lo que querían era pues privatizarla, igual que la Comisión Federal de Electricidad, para que todo el mercado eléctrico lo manejaran las empresas privadas. ¿Y cómo garantizar? Hay 50 millones de usuarios de energía eléctrica que reciben el servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Esos están seguros
mientras exista la Comisión Federal de Electricidad, que no va a faltar la energía y que no van a haber aumentos. Pero de repente ya no es la Comisión Federal de Electricidad la empresa que abastece a ese 50 millones de hogares, sino Iberdrola. Pues ahí está lo que sucede en España, el aumento constante en las tarifas. Entonces, por eso estamos defendiendo a la Comisión Federal de Electricidad, porque se electrificó nuestro país, porque se logró que hasta las comunidades más apartadas tengan luz por la Comisión Federal de Electricidad. Las empresas particulares consideraban de que no era un negocio electrificar los pueblos, porque su propósito es la utilidad, es la ganancia, el lucro. Una empresa pública no tiene ese objetivo como principal, tiene que ser rentable, tiene que tener utilidades, pero razonables, y el objetivo principal es el servicio público. Es lo mismo que sucede con el Internet. Es una vergüenza que nada más se tiene Internet en donde hay mucha población, en las capitales de los estados, en las grandes ciudades, en las cabeceras municipales, y eso no en todas las cabeceras municipales del país. ¿Por qué? Porque consideran que no es negocio pero el Estado está obligado a garantizar estos servicios, no puede incumplir su responsabilidad social el Estado. Por eso ya ahora va a haber Internet en todos lados, estamos invirtiendo con ese propósito y nos está costando, no es fácil, porque todo estaba orientado al mercado, a donde consideraban de que había negocio. El dinero, no el bienestar de la gente. Entonces, son los cambios que se están llevando a cabo, pero es muy importante lo de Deer Park. Además, fue un buen precio y ya se pagó, y fueron ahorros que se tuvieron del plan de austeridad. No es deuda, no contratamos deuda. Gracias, presidente.